amados hermanos, Dios les bendiga, les saludo a cada uno con la paz del Señor. A los hermanos también que están de ahí del otro lado, Dios les bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Cuando el pastor me dijo a mí, hermano, vas a compartir la palabra el día domingo, justo cuando viene más gente, ¿no? Pero doy al Señor gracias por esta oportunidad que Él me da. Y me acuerdo que en la reunión de varones el hermano Carlos oraba y él decía, y daba al Señor gracias por esa pequeña luz que nos da Él de poder entender su palabra. A veces no conocemos en plenitud y nunca vamos a conocer, pero esa pequeña luz que Él nos da, damos gracias por eso, porque podemos comprender muchas cosas. Amén. Así que para comenzar le titulé a esta enseñanza, Limpia tu corazón. ¿Sí? Y sabemos que el significado de la palabra limpio, creo que la mayoría lo puede ya poner el significado, algo que no tiene mancha ni suciedad, ¿sí? También se puede decir que no tiene mezcla de otras cosas, especialmente con impurezas, ¿sí? Es fácil de poder definirlo. Y la palabra corazón en la Biblia habla del centro del ser humano, donde están los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? Pero fíjese que Jeremías, ahí en el capítulo 17:9, él dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Él sabe lo que hay en tu corazón en este momento. No importa de cómo hayas venido, no importa lo que hayas hecho, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, el mío y de cada uno de ustedes. Pero dice Jeremías que es engañoso. ¿De qué forma venimos aquí delante del Señor? ¿Con qué corazón, como decía Noé, con qué reverencia venimos al Señor? Así que eh, titulé esta enseñanza, Limpia tu corazón. ¿De qué debemos limpiarnos? ¿Hay cosas que debemos limpiarnos o no? ¿O ya estoy limpio totalmente? Vamos a ver y a desarrollar ese tema. Nosotros cuando venimos, las veces de que tomamos ese proceso, cuando venimos del mundo y conocemos al Señor, siempre atraemos muchas cosas, pensamientos, actitudes que iban en contra siempre de lo que el Señor hablaba. Por eso cada día que venimos, cada reunión que nosotros estamos aquí, aprendemos cosas para nuestro bien y nos corregimos. Entonces, Pablo le dijo a los corintios estas palabras en 2 Corintios 10:5. Le dijo, derribando argumentos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra derribar habla de poder, como que de hacer hueco a un objeto. Hay que ponerle un árbol, ¿no? Donde hay que tirar el árbol, ¿qué hacían? Ahora hay máquinas que pueden sacarlo de raíz y levantarlo, pero manualmente se hacía un hueco alrededor y se cortaba desde raíz para que pueda caer. A eso se refiere. Pero en este caso, ¿qué dice? Argumentos, pensamientos, cosas que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿sí? Que pensamos que son cosas piadosas, buenas, pero Dios lo desecha. Entonces Pablo le dice, derribando argumentos, pensamientos que tenemos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que se pone sobre encima del conocimiento de Dios. Podemos tener una actitud, un pensamiento, pero cuando leemos las escrituras los contradice. Pero a pesar de eso lo hacemos y queremos poner nuestro pensamiento, nuestro conocimiento encima del conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento, o sea, preso, todas las cosas que queremos hacer bien, nuestro pensamiento hace que no nos lleve a la obediencia de Cristo, porque nuestros pensamientos no, o nuestras actitudes propias no nos llevan a nada bien. Es por eso que fíjense que el Señor Jesús, ahí en Apocalipsis 3:17, Apocalipsis 3:17, Él les dice estas palabras. Son muy fuertes, pero le dices, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, eso es lo que podemos decir nosotros, lo que pensamos, lo que mi papá me enseñó, qué sé yo, ¿no? Lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, dice, porque tú dices, yo soy rico.
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, se creían autosuficientes, se creían que ya tenían de todo, no le faltaba nada, pero eso es lo que ellos decían. Pero el Señor, mira lo que le dice, y tú no sabes, se ve que ellos no sabían, porque el Señor ve el corazón de lo que está dentro de nosotros. Y dice, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, para Él o para cada uno de nosotros podemos pensar miles de cosas. Yo estoy bien con el Señor, hago todo para la gloria del Señor y todo lo que podemos decir. Pero lo que el Señor ve en nuestro corazón, ¿de qué intención lo hacemos? Si para Él o para nosotros o para que nos vean, no sabemos. Solo el Señor conoce cada actitud de nosotros. Es por eso que hay cosas que van dentro de nuestro corazón que tenemos que limpiar, porque es engañoso el corazón. Podemos decir, no, yo estoy haciendo bien. Y viene un hermano, hermano, estás haciendo mal. Y dice, no, no, pero yo creo que estoy haciendo bien. Y tu pensamiento se pone sobre el pensamiento de Dios. Así que el Señor quiere limpiarnos de eso. Él ve, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Así que comenzamos como texto base Juan 15:3. ¿Sí? Busquen Juan 15:3. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, si uno lee este texto, dice, bueno, hermano, si me dijiste primero que hay cosas en mi corazón que limpiar y cosas que examinarme, pero Juan dice, ya vosotros estáis limpios, entonces como que se acabó la enseñanza, ¿no? Ahí nomás. Bueno, vamos a ver lo que Juan quiso decir, el Señor Jesús, mejor dicho, por medio de Juan, vamos a ver lo que quiso decir. Vamos a Juan mismo, unos capítulos anteriores, Juan 13, versículo 4, porque el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios. Y vamos a ir del versículo 4, ahí sígame en la lectura, ¿sí? Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro, le tocó a Pedro, siempre Pedro, ¿no? Le tocó a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, ¿por qué Pedro le preguntó de una manera sorprendida, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque solo los esclavos eran los únicos que hacían esos trabajos. Cuando una persona llegaba de visita a una casa judía, y en esa casa habían esclavos, y el trabajo de un esclavo era lavar los pies, porque las calles de aquel tiempo era lleno de tierra, entonces había mucho polvo, se ensuciaban los pies. Entonces era un trabajo de un esclavo lavar los pies y era una atención del dueño de la casa brindar ese servicio. Entonces Pedro habrá pensado, Señor, pero si tú eres el creador de todo, ya había tenido la revelación, Señor, si tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿No? Pero el Señor estaba enseñando primeramente la humildad. ¿Cuánto más nosotros, no? Debemos de ser humildes. Si Él se hizo esclavo, tomó, mejor dicho, en ese momento tomó la parte de esclavo, porque comenzó a hacer trabajo de un esclavo. Y Pedro no entendía eso, no podía entender el por qué. Y Jesús mismo le dice en el versículo 7, sígame ahí, dice, pero Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no tendría el entendimiento por qué hacía eso. Jesús quería tomar esa práctica que hacían ellos a llevarlo a algo espiritual, algo más allá. Entonces Pedro le dijo, terco Pedro no quería como que, o mejor dicho, no comprendía lo que Jesús estaba haciendo. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús, no me vas a lavar. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué habrá sido tan importante para el Señor Jesús
el lavamiento de los pies, porque le dijo, no tendrás parte conmigo, Pedro. O sea, no tienes nada que ver conmigo si es que no te lavo los pies. Para nosotros, en nuestro idioma castellano, la palabra lavar, por ejemplo, lo utilizamos en muchos aspectos referente al tiempo que utilizamos, tiempo pasado, presente, ¿no? Lavar, lavaré, lavado. Pero en el griego utilizamos esa misma palabra, el mismo verbo, mejor dicho, pero en el griego no es así. En el griego habla como que algo más extenso. Cada palabra es distinta. Y ahora lo vamos a explicar para poder entender un poco más. Entonces Pedro le dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. No quiero, Señor. Y el Señor Jesús le dijo, si no te lavare, Pedro, no tendrás parte conmigo. No tienes que ver nada conmigo. Entonces, Simón, si seguimos en el 9, le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. O sea, Pedro quería ser totalmente limpio, tomando el concepto que estaba lavando solo los pies, pero Jesús quería explicarlo algo más allá, algo espiritual. Es lo que quiero que ustedes comprendan en esta tarde. Entonces, en el versículo 10, Jesús da la explicación y le dice, pero Jesús le dijo a Pedro, ¿no? El que está lavado, y acá lavado en el griego quiere decir totalmente limpio, es bañarse totalmente, limpiarse totalmente todo el cuerpo. Por eso le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, mis pies, mis manos, y el Señor le dice, no, Pedro, no, el que está totalmente limpio no necesita sino lavarse. Y acá lavarse, en el griego nipto, se utiliza principalmente solo en una parte del cuerpo, no todo. Pero en la misma palabra lo dice qué parte. Le dice, no necesita sino lavarse los pies, o sea, solo esa parte. Ya uno está totalmente limpio, pero solo necesita la parte que se ensució. En ese tiempo solo los pies, por el caminar, ¿no? Y dice, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Yo le voy a poner un ejemplo gráfico. Yo cuando un día, después de un trabajo que hice en casa, bueno, yo me bañé, ¿no? Me bañé, me eché a descansar a mi cama un momento y pude, no sé cuánto tiempo habré descansado, pero dejé mis ojotas debajo de la cama, como uno siempre lo hace, ¿no? Y cuando, en el momento que yo desperté, ya no los encontré y lo buscaba y digo, ¿dónde están? ¿No? Y nuevamente dije, el perro, porque ese perro tenía la costumbre de agarrar el control remoto y todas las cosas y se lo llevaba al techo, a la terraza. Y bueno, yo fui, bueno, no tenía otras ocotas en ese momento y me tenía que ir descalzo porque no tenía otra manera. Cuando le encontré al perro dándole ahí la mordida a la ojota y pude yo, bueno, cuando bajé, ya me había bañado. ¿Qué creen que yo hice? Me volví a bañar. Obvio que no, solo me lavé la parte que me ensucié. Es lo mismo pasa también. Yo habitualmente o siempre vengo los sábados y el basurero de mi barrio siempre llega desde la 1 hasta las 5 en ese horario, no sabemos qué hora viene. Entonces cuando uno se está listando con mi esposa, vamos alistándonos, justo llama, cuando ya estamos todos bañados para salir, basura, gritan, ¿no? Y uno tiene que salir. Entonces, ¿qué hago? Solo me levanto las mangas y saco la basura. Ahora, y nosotros sabemos que tiene suciedad, todas esas cosas. ¿Qué hago? Simplemente voy y me lavo la mano, la parte que me ensucié. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y tenemos ese evento único, que cada uno fue único, inigualable, que es el arrepentimiento en nuestra vida. Dicen Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y también pasa consecuentemente el nacimiento, el nuevo nacimiento en nuestra vida. Entonces, en ese momento el Señor nos lavó totalmente, totalmente nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, totalmente, ¿sí? Hablando espiritualmente, nos lavó totalmente. Ya estamos limpios totalmente ya, cuando hemos tenido ese evento único, que es el nacer de nuevo. Entonces nosotros ya estamos limpios por la palabra, como decía en Juan 15, ¿no? Pero a veces nos ensuciamos, ¿sí? Con acciones, como decía al principio, traemos, con pensamientos que tenemos, con actitudes que tenemos, que pensamos que estamos bien, pero el Señor dice que no. Entonces, pero mediante estudiemos la palabra del Señor, la misma palabra nos va a limpiar. Es por eso, amados, que tenemos que congregarnos, porque a veces, justo
con un hermano que decía, yo siempre le pido al Señor que un problema que tenga, ¿no? Qué sé yo. Y digo, yo siempre oro al Señor que me hable y que me dé la solución. Pero justo falta a la reunión y ahí el Señor, capaz el Señor le responderá, yo te quise hablar, yo quise darte la solución, pero vos no llegaste, te quedaste en tu casa. Y a veces estar aquí es la solución. Los problemas que tenemos, de cómo vamos a corregirlo, de la manera escuchando su palabra. El apóstol Juan, vieron cuando leímos, ¿no? Ahí cuando Jesús comenzó a lavar, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, le tocó a Pedro, solo lo nombra a Pedro, pero se supone que también lavó los pies de Juan. Y Juan pudo escuchar lo que Pedro y Jesús estaban hablando. No sabemos si estuvo al lado o al frente, no sé cómo fue la situación, pero él estuvo escuchando cuando le dijo, no, si no te lavare, si no tendrás parte conmigo. Y Juan estaba y pudo captar exactamente lo que le estaba explicando a Pedro. En Juan, en Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9, y acá confesar nuestros pecados no habla de ese evento como explicaba cuando nos arrepentimos por primera vez. Está hablando después de que ya somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Habla de los pecados que vamos a cometer. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos. Juan había entendido muy bien lo que Jesús le estaba explicando a Pedro. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, amados, nuestros pies a veces caminan sendas muy sucias, hablando espiritualmente, ¿no? Tomando el concepto del lavamiento de los pies, que nos llevan a lugares muy sucios, pensamientos, actitudes. Estamos en un tiempo donde vivimos lleno de inmoralidad, de corrupción, de adulterio, falta de integridad, de orgullo, soberbia, divisiones, falta de humildad, y etcétera, y etcétera. Y la mayoría, sí, hermano, tienes razón, el mundo está pero terrible. Y no solo en el mundo, también dentro de la iglesia. Hablando en todo el mundo, ¿no? Vemos iglesias que hacen cualquier cosa menos la voluntad. Si se puede llamar iglesia. Pero pensemos aquí. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1 al 5. 2 de Timoteo 3:1 al 5. Y, y dice, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes síganme ahí en la versión que tenga. Dice, debes, 2 de Timoteo 3:1 al 5, le dice, debes saber también que en los últimos días, le dice Pablo a Timoteo, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades, dice esta versión. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán ni a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo hará que les venga en gana, dice esta versión. Pero mira lo interesante de esta versión, cómo lo traduce esto. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. O sea, va a haber gente que dirán, yo amo a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Amén, todos amamos a Dios. Y la otra pregunta es, ¿cómo es tu conducta delante de Dios? Al Señor le preguntaron alguna vez, ahí lo quisieron tentar, le dijeron, Señor, ¿cuál es el mandamiento el principal o el mayor de toda la ley? Y el Señor le respondió en Marcos 12:30, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
le respondió el Señor. Entonces, el primero es esto. Estos hombres de aquel tiempo dirán, yo amo a Dios y respeto a Dios. Están cumpliendo el primer mandamiento, pero con su conducta. Yo pregunto, ¿de qué manera uno puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma? Con lo que ustedes quieran, con su actitud, con todo. ¿De qué manera pueden amar a Dios? Cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás al Señor, perdón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo principio, el apóstol Juan lo toma en 1 de Juan 4:20, quiero que lo busquen, 1 de Juan 4:20, dice el apóstol Juan, si alguno dice, ahí está, si alguno dice, ¿no? Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, Señor, todo lo que hago es para ti, con todo mi ser. Dice, pero aborrece a su hermano, está incumpliendo el segundo mandamiento. Dice, es mentiroso. Cuando nosotros podemos decir, yo amo a Dios, pero tienes algo contra hermano, o yo tengo algo contra mi hermano, soy un mentiroso. Aunque uno diga no, aunque el otro hermano, no, tú eres un siervo del Señor, pero si yo tengo algo contra mi hermano, soy un mentiroso. Pero a veces nuestros pensamientos quieren ponerse encima, no, está bien, pero yo creo que es así, ¿no? Ponemos, y siempre vivimos así, con el corazón sucio. Entonces dice, alguno dice, yo amo a Dios, está bien, ama a Dios, o capaz, pero como dice, algunos dice, solo lo habla, y dice, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esta gente de aquel tiempo, de los últimos tiempos, solo van a decir que respetan y aman a Dios, pero la conducta es lo que demuestra lo que uno dice o lo que uno habla. Entonces, es por eso, hermanos, que tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para conocerle más a Él. No nuestros pensamientos, porque nos llevan a otra cosa, a la desobediencia, sino los pensamientos del Dios, del conocimiento de Dios. Es la palabra es quien nos va a llevar por el camino correcto que debemos andar, no por caminos sucios ni por cosas que a veces le desagradan al Señor. Es por eso que Pablo le escribe a los Efesios, ahí en Efesios 1:17. Pablo estaba muy interesado que los efesios tengan el conocimiento del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en este día, que tengamos el conocimiento cada día que nos congreguemos. Es por eso es importante congregarnos, ¿sí? En todas las actividades que hay, en la reunión de mujeres, de varones, de jóvenes. Entonces, Pablo le dice a los Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Él quería que la iglesia de Efesios tenga el conocimiento de Dios. Y en el mismo Efesios 4:1, Pablo habla algo muy interesante que yo les quiero compartir. Dice así, yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos llamados a ser santos. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos mejores cada día, que nos santifiquemos cada día. Pero Pablo le dice, os ruego que andéis. Y acá andar viene la palabra griega que significa andar en las actividades propias de algo o de alguien. Por ejemplo, un militar anda en las actividades propias de la milicia, ¿sí? Un deportista anda en las actividades propias del deporte que practica, o sea, referente al deporte que practica. Ahora, un cristiano en este caso se dedica a las actividades propias que le corresponde al cristiano, a las cosas de Dios. Entonces Pablo le dice, os ruego que andéis en las cosas que le pertenecen a Dios cada día, no te metas en otras cosas, sino estar tu mente en las cosas de Dios. Y la otra palabra que quiero compartir le dice, como es digno. Esa palabra digno de la palabra griega axios significa literalmente peso. Hermano, ¿pero qué tiene que ver el peso con lo que estamos hablando? Bueno,
Acá alude, por ejemplo, a una balanza, ¿sí? Donde pesaban el trigo, el maíz de aquel tiempo. Es donde ponían por ejemplo, mi abuelo tenía esa balanza. Yo era muy chiquito y me acuerdo que él tenía esas balanzas que le ponían un pedazo de hierro y no, por ejemplo, 1 kilo. Entonces la balanza hacía así. Entonces le ponían el trigo, el maíz, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Comienza a nivelarse. Hasta que cuando esté al nivel es porque llegó al peso exacto, está nivelado, ¿sí? Entonces, esto habla de equilibrio, del equilibrio, que tiene el peso de cada lado equivalente, 1 kilo acá y 1 kilo. Entonces ya cuando pensaban que llegaba al nivel es porque ya de este lado había el kilo de maíz, de trigo. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación que Pablo quiso decir y también nos da luz a nosotros. Acordémonos que Pablo quería que los efesios tengan conocimiento del Señor, ¿sí? Entonces, en la balanza ponemos conocimiento. Entonces, se hace así. ¿Cómo se equilibra la balanza? Con la conducta. Entonces, más cuando tienes mucho conocimiento, con la conducta se va nivelando, con la aplicación del conocimiento. Entonces, hay quien tiene mucho conocimiento y la balanza está así, pero no tiene carácter, no tiene formación, está todo desequilibrado, todo chueco, como dicen, uno puede decir, ¿no? Son soberbios, orgullosos, presumen de lo que hacen, porque no lo practican, están todo así. Pero no negamos que tiene conocimiento. Capaz estudió en la universidad no sé de qué cosa. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene el otro lado porque no lo aplica, no lo vive. También está el otro lado, hay quien quiere vivir la vida cristiana, ¿sí? Pero no sabe qué es lo que le agrada a Dios. Es ahí donde entran todas las obras del hombre. Entra el legalismo, las ideas humanas, desde qué hacer hasta buenas obras, hasta qué vestimenta usar, si celebra Navidad o si se usa velo o no, y entran todas las cosas humanas. Justo me acordaba cuando comenzaba a preparar de una conocida mía que iba a una iglesia y, y en su iglesia le habían puesto como práctica el ayuno, ¿sí? Ya algo determinado donde había días, horarios, qué día van a hacer, ¿no? Entonces esa hermana practicaba siempre el ayuno. Entonces llegó un tiempo, practicó por largos años esa práctica y ella, un momento el hijo cayó preso y en ese momento ella entró en un ayuno muy extremo que a veces ya ni comía, era mucho, duplicaba, triplicaba el horario, los días, cada día y con el tiempo ya comenzó a bajar mucho de peso. Entonces ella llegó un momento donde ya se puso muy flaquita y la hermana murió de algo en el estómago, cáncer al estómago. Entonces, pero ella exageró en eso. Entonces, pero también le saltaron muchas enfermedades por falta de vitaminas, proteínas al cuerpo, que ella al practicar eso no permitía, queriéndose ganar el favor de Dios en hacer una práctica. Y por falta de conocimiento a veces pasa eso. Ella pensó que seguro haciendo eso iba a ganar el favor de Dios y murió. Entonces no podemos tener una conducta equilibrada, ¿sí? Si es que no hay conocimiento. Ni tampoco podemos tener un conocimiento sin ninguna conducta. Tiene que haber un balance en nuestra vida. Es por eso que a veces uno se puede preguntar, ¿no? Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué estamos a veces de un lado o estamos del otro lado? Es porque a veces, o cuál es el detonante que nos lleva a hacer eso, ¿no? Porque por cualquiera de los dos lados que actuemos, tenemos conocimiento, somos soberbios, nos ensuciamos. Y si por ahí no tenemos conocimiento, pero actuamos, pero lo hacemos mal. Entonces, por los dos lados, nuestro corazón se ensucia. Dios quiere el equilibrio, así como Pablo lo explicaba, la balanza equilibrada entre conocimiento y conducta. Es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque nos olvidamos. Y cuando digo olvidar, no lo digo que, bueno, sabes que no quiero saber nada del Señor, sino damos prioridades a otras cosas, antes que a Dios, a su palabra, a la obediencia que Él nos demanda. Por eso en Éxodo 32,
es cuando Moisés va al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y el pueblo se queda ahí, ¿no? Esperando. Y le dice a Moisés, a Aarón, perdón, le dice, Aarón, haznos dioses que se levanten, que vayan delante de nosotros, porque no sabemos a este Moisés qué le haya acontecido, no sabemos nada, se demoró mucho. Y Aarón dice que agarró los pendientes, las cosas de oro y lo fundió y hizo ahí un muñeco y lo comenzaron a adorar. Entonces, en el versículo 7 de Éxodo 32, Dios le dice, yo lo leo en el lenguaje actual, usted sígame ahí en la versión que tenga. Entonces Dios le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha portado muy mal. ¿Cuántas veces nos comportamos mal con el Señor? Y dice esta versión que pronto se ha olvidado de obedecerme. Ellos vieron todas las maravillas de lo que Dios hizo para sacarle de la esclavitud. Y a pesar de eso, prefirieron otras cosas. A pesar de eso, prefirieron ellos ensuciar su corazón del que el Señor quería limpiar. Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y así podemos hacer nosotros. Podemos venir a los pies del Señor, pero todavía tenemos cosas del mundo. Y seguimos con las cosas del mundo, con los pensamientos que a veces, o con actitudes que todavía tenemos del mundo, ¿no? Que traemos. Por eso, amados, es tan importante obedecer a Dios. Amén. Y el mismo, y hay una escena ahí en Isaías, quiero que busquen Isaías 1:10. En Isaías 1:10 es donde Dios se cansó de ese pueblo de aquel tiempo. Porque dejaron de obedecer al Señor. Se cansó que no entendieran el verdadero significado de las fiestas ceremoniales, que todas esas fiestas apuntaban al Señor. Y ellos se volvieron ritualistas. Creían que por el hecho de hacer los rituales ya estaban bien con Dios, pero seguían pecando. Y vean lo que Dios les recrimina. Isaías 1:10 dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, Dios estaba comparando a su pueblo con aquel pueblo malo, idólatra, orgulloso, de que el mismo Dios ¿no? Derrotó. Entonces comparaba a su pueblo y dice en el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? O sea, ¿de qué me sirve que hagas tantas cosas por mí? Dice, hastiada estoy de holocausto, de carnero, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda, quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más banda ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, o sea, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios mismo fue quien instituyó esa ley. O sea, todo lo que hemos leído, Dios lo había puesto como ley para el pueblo judío. Y aquí mismo Dios le está recriminando lo que Dios había instituido. Pregunta, ¿se está contradiciendo Dios? No, obvio que no. Está poniendo en orden las cosas y eso es lo que el Señor quiere en este día, ponerlas orden las cosas en nuestras vidas. Amén. O sea, esas mismas fiestas que Él había instituido para que su pueblo guardara, ahora resulta que son iniquidad, es pecado. Parece como que Dios estaba contradiciendo, pero sabemos que no. Lo que pasa es que ellos siguieron en sus pecados y creían que con que ir al templo y celebrar los rituales ya estaban bien. Y ellos no estaban entendiendo el verdadero propósito y significado de las ceremonias. ¿Y cuál era el fin de esas fiestas, de esos rituales que Dios había instituido? Que ellos tuvieran el entendimiento y fueran preparando el corazón para la venida del Señor.
Y el Señor quiere preparar nuestro corazón en este día para saber cuál es el propósito de Dios. Había todo en el pueblo. Sabemos que Él comparó al pueblo de Sodoma y Gomorra y sabemos que ese pueblo era totalmente malo. Pero llegaba el día sábado y eran días de fiestas religiosas y ellos lo celebraban y lo hacían al pie de la letra, se lo cumplían como Dios había instituido, no se equivocaban. Y así puede ver muchos en la iglesia en todo el mundo. Creen que porque a veces diezman o levantan las manos. Yo he visto hermanos que han derramado su corazón y han llorado y han dicho, Señor, perdóname, y ahora están en el mundo. Entonces, vienen porque levantan las manos, vienen a la iglesia o ayunan, creen que ya este es el evangelio y eso no es el evangelio. Pregunta, vamos a poner en una forma muy coherente. ¿Qué ve Dios más con? Yo digo más porque lo que voy a decir es lo que Dios dice, por ejemplo, el diezmo, el diezmar o el ayunar. Dios sabe que está bien que hagamos eso, pero ¿cuál ve mejor Dios con agrado? Que tú seas puntual en tu diezmo, que tú ayunes, ¿no? Como debe de ser, o que dejes de mentir, o que dejes de ser orgulloso. Que seas puntual, Señor, esto es para ti, tú oras al Señor para que Él diga, no, bueno, este diezmo es para el Señor. Pero ¿cuál creen que ustedes Dios ve más con agrado? Que uno deje de mentir, de ser soberbio. Yo creo que es fácil, el Señor más quiere lo que hay en nuestro corazón. Fíjense que en Mateo 5:23 el Señor pone en orden las cosas. ¿Sí? Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí está, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda en el altar y anda a tu casa. ¿Eso dice? Deja ahí tu ofrenda y que no te importe lo que tu hermano piense. ¿Eso dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda primero, reconcíliate primero. Ahí está el orden que Dios quiere. Primero. ¿Es malo dar la ofrenda y los diezmos? No es malo. Dios quiere poner en orden las cosas. Pero hay algunos que tienen ese pensamiento. Bueno, yo doy mi ofrenda al Señor, soy fiel al Señor, me congrego todas las fiestas, pero hay algo contra el hermano. Hay algo que no me gusta de él, hay pleitos, divisiones. Entonces, el Señor dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda para que sea grato a mí. Amén. Por eso en Isaías, seguimos leyendo Isaías, volvemos a Isaías 1, nos quedamos en el 15. Y ahora Isaías 16 dice, lavaos. O sea, ya sabemos que las prácticas que podemos hacer puede ser rechazado por el Señor. Porque Él ve el corazón, con qué intención lo hacemos. Por eso dice, esa parte que está sucio en tu corazón, no dice lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que como de la manera que amamos a Dios es amando a nuestro prójimo? Y dice ahí en el versículo 17, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado. ¿Quién es un agraviado? A alguien que hemos ofendido, a alguien que hemos hecho algo malo. Y después dice, haced juicio al huérfano, siempre es al prójimo las cosas que hacemos. Y amparad a las viudas. Dice después, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Eso habla, amado, de limpieza. Cuando uno cambia de actitud, pero con un corazón limpio, el Señor nos limpia. No totalmente porque ya estamos limpios, sino del pecado que tenemos nosotros, de lo que nos hemos ensuciado. Es por eso que Pablo estaba muy interesado y preocupado por serle fiel al Señor. ¿Sí? Ahí en 2 Corintios 11:2, Pablo le habla a los corintios y le dice,
Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fiel a Cristo, siempre fiel a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pablo toma este concepto de un matrimonio judío, ¿sí? Cuando se iban a casar, previo al casamiento, la novia se iba a hacer tipo como un ritual de lavamiento de agua, y la mujer, bueno, y eso demostraba que la mujer estaba entregando todo su ser, la novia, mejor dicho, ¿no? Todo su ser, todo su pensamiento, todo su corazón a su novio. Y el novio también sabía que cuando ella se iba, él pensaba, no, esta mujer está pensando en mí, entregando todo. Y por eso habla, dice, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novia y se mantiene pura. Eso es lo que Pablo quiere, que seamos fieles al Señor, ¿sí? Que nuestro pensamiento siempre sea Cristo. Sé que vamos a cometer errores, pero pidamos perdón al Señor. Como leímos al principio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos va a limpiar. Bueno, ofendí al hermano, le pido perdón al hermano, y el Señor te va a limpiar, porque ya estamos limpios nosotros. Es por eso, amado, que es muy importante la obediencia al Señor. Y el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí se ve el equilibrio, en mi corazón he guardado, y habla de conocer. Dice, y no pecar contra ti, habla de la conducta, el equilibrio exacto que el Señor quiere en nuestras vidas. Y a los jóvenes también le dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, invocan al Señor. El corazón limpio, qué bueno tener el corazón limpio, cada día. Por eso, pero hay personas o hay quien quieren ser limpios por fuera, quieren ser vistos exteriormente, pero no interior. Lo que importa es el interior, no lo que hacemos afuera. Tiene su valor. Por eso, por eso creo que Martín Lutero eh, dijo, Dios no necesita de nuestras buenas obras, pero tu vecino sí. Es por eso que en Mateo 23:5 el Señor le habla a los fariseos muy fuerte y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Se parecían al pueblo del momento de Isaías, que por fuera hacían todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno hacían, los rituales hacían, cumplían todo, pero por dentro estaban sucios. Y en el 26 le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro. Siempre pone en orden el Señor, ¿no? Primero, siempre pone primero. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Para que nuestras acciones, todo lo que hagamos con un corazón limpio, el Señor lo ve con agrado. Amén. Por eso, para terminar, eh, siempre nos preguntamos, levanten su mano y dime, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Todos somos hijos de Dios. Amén. Por eso, los verdaderos hijos de Dios no somos infalibles. O sea, no quiere decir que no vamos a pecar más. Seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Pero los que tienen el corazón sucio siempre se están justificando. Le echan la culpa a la esposa, al esposo, al clima, al gobierno. Ellos nunca reconocen porque están sucio el corazón. Nunca reconocen tus pecados, sus errores, siempre lo van echando a espalda de otros. Hay una escena cuando el pueblo era gobernado por Dios y ellos dijeron, queremos rey. Y el Señor le dio un rey. No me desechan a ti, sino a mí, dijo el Señor. Y el pueblo quiso rey y el Señor le dio rey. Y le puso a Saúl, ¿se acuerdan? Este rey, Dios le dijo, ve y borra del mapa a los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Era un acérrimo rival de Israel, idólatra, malo, pervertido, había de todo en ese pueblo. Y le dijo Dios a Saúl, bórralo del mapa, no quiero que agarres nada de ese pueblo, todo lo vas a destruir.
En pocas palabras, yo quiero que desaparezca, no quiero que quede nada de maldad. Entonces Saúl va con todo ese ejército y los vence, pero perdona al rey de los amalecitas. Y luego dice, mira esas piezas de oro, qué calidad, ¿no? Mira estas vacas tan gordas, encima que está caro el asado, me cae bien. Mira estas ovejas tan lindas, hay que guardarlas para ofrecerle sacrificio. Y seguimos con los sacrificios al Señor. Entonces, ahí está el profeta Samuel y le dice, habla, ve, dile a aquel que me ha desobedecido, le voy a quitar de ahí. Y llega Samuel y le dice, oye Saúl, le dice, oh Samuel, y encima le hace reverencia, oh Dios, Señor mío, le dice, he obedecido la palabra que Jehová he completado lo que él me dijo. Y Samuel le dice, mentiroso, es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros que le puedes ofrecer a Dios. Pero ¿qué hice yo? Dijo Saúl, no reconocía lo que había hecho. Y le dijo Samuel, le perdonaste la vida a ese rey. ¿No te dijo Dios que lo terminaras? Que era el símbolo del mal. Y de repente se oye por ahí, eran los animales que él había perdonado, ¿no? ¿Qué es ese balido? Dijo Samuel. Pues es el ganado que perdonamos, dijo Saúl, ¿no? Y que le vamos a ofrecer al Señor. Y Samuel le dijo, no, Saúl, por cuanto desobedeciste, Dios te desecha del reinado y te dice, tráeme ese rey. Y lo trajeron al rey que había perdonado. Y dice que Samuel agarró su espada y dice que literalmente, dice la escritura, que los partió en pedacitos, le sacó la cabeza, le hizo totalmente, lo destruyó. Y eso habla, amado, que el pecado no hay que tolerarlo en nuestro corazón, ¿sí? Pero los que están sucios lo toleran, lo mantienen dentro de su corazón. Y Samuel le dijo, Dios va a poner a otro mejor que tú, y puso a David. Este es un varón conforme a mi corazón, dijo el Señor. Era un hombre tan extraordinario, hizo cosas y obedeció a Dios, pero un día eventualmente tropezó. ¿Se acuerdan? Mató a un hombre, le arrebató a la mujer que no era de él, trató de tapar su pecado, y como era hijo de Dios, y Dios a sus hijos al que ama disciplina, lo disciplinó. Y le mandó un profeta Natán y le dijo, ve y dile esto por medio de una parábola. Había un hombre rico y le llegaron huéspedes y en ese lugar, antes de ofrecerle de su ganado, que tenía mucho, fue con el vecino y solo tenía uno y se la quitó y se lo ofreció. Entonces David salta de celo y de enojo porque era un hombre justo, pero había pecado, había ensuciado su corazón. Y dijo, el que hizo tal cosa, que muera, era justo. Y Natán le dijo, eres tú, David. Y David en ese momento se sorprende. Y en ese momento no le dijo, ¿quién eres tú para juzgarme? Como a mí un día me dijo una conocida, ¿quién eres tú cuando le dije que estaba haciendo unas cosas? ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo soy el rey, no dijo David. ¿Qué hizo el verdadero rey de Israel, el verdadero hijo de Dios, cuando se equivoca? Salmo 51:1. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es reconocer, lávame más y más de mi maldad. Y dice, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas
la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio del pecado que he cometido. Y lávame más y seré más blanco que la nieve. ¿Se acuerdan de Isaías? Sí, si tus pecados fueran como la grana, emblanquecidos serán. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y dice el versículo Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ese debe ser siempre la oración, de que nosotros sabemos que no vamos a equivocar, vamos a pecar, pero limpiémonos, limpia esa parte que yo no sé cada uno qué problemas tendrá o qué lucha tendrá. Cada uno sabe y solo el Señor. Cada uno sabe. Así que limpiémonos. Es por eso, amado, que el verdadero cristiano no es aquel que no peca, sino es aquel que ya no permanece en el pecado, que no practique el pecado, pero cuando falla, reconoce. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado una vez más a nuestro corazón, Señor, sabiendo que el corazón es perverso, Señor. Pero tu palabra, Señor, dice que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada, Señor, como tu palabra. Es la única forma que vamos a ser limpios, Señor. Purifica nuestro ser, nuestra mente, Señor. Que nuestros pensamientos no se pongan encima que tus pensamientos, Señor, sino que seas tus pensamientos guiando nuestras vidas. Y que podamos, Señor, nosotros ser obedientes a ti, Señor, hasta que tú vengas. Como decía Pablo, yo quiero que seas siempre fiel a Cristo, así como una novia ya comprometida para casarse. Que seamos fieles, Señor. Y si por ahí pecamos, Señor, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Tú eres el único, Señor, que nos puede limpiar la suciedad, la mugre que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo y por la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Estoy a la puerta. Cantemos, vamos a decirlo, con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Levanta tu voz, díselo, cantemos, todos santos, los de puro corazón. ¿Lo decimos de nuevo?